Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Juan y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Y les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es complicado porque, según cuentan los especialistas, a los cuales yo no soy de esos, no llego, dicen que cogiendo los 4 evangelios y viendo las veces que Jesús va a Nazaret, a su ciudad no natal, nace en Belén, pero se cría en Nazaret, pues parece, por todos los detalles, que en realidad Jesús no fue una sola vez, fue 2, seguramente 3 veces, y por eso hay detalles que parecen contradictorios unos con otros, porque en algunos momentos se funden las 3 visitas en una, en algún evangelista, en otros lo dejan, depende, hay de todo. El caso es que siempre pasa lo mismo cuando va a su ciudad, a Nazaret. Todos lo conocen y no le creen. Más que no creerle, se escandalizan de él. Pero sí lo conocemos. Pero ¿de dónde saca todo esto? Si sabemos quién es, lo hemos conocido de niño, ¿qué sabiduría es esa y esos milagros? ¿No es este el carpintero? En otros lugares el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Sus hermanas no viven con nosotros. Y aquí crean el lío, sobre todo los protestantes, ¿ves? Ni María es virgen, sino que tiene hermanos, son familia numerosa. Tienen todos estos hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, 4 hermanas y más hermanos y más hermanas. Y aquí tendríamos que cogernos todo el Evangelio para entendernos y coger el lenguaje para entenderlo. El Evangelio nos hablará de muchos de estos hermanos que dice aquí, y que después nos dirán que son hijos de otra madre, con lo cual son hermanos. Algunos en la antigüedad podían ser hermanastros, y decían: José casado en segundas nupcias con María. Bien, aunque no tenemos ninguna prueba a favor de eso, lo más lógico es pensar lo que piensan los especialistas, que es la palabra hermano. La palabra hermano, si uno coge el griego y lo pone como griego clásico, hermano es hermano y punto, hermano de sangre. Pero con que sabemos bien que estamos en Oriente, y eso es una traducción del arameo, hermano, en lo que es hermano en arameo quiere decir simplemente parientes. Y los parientes son de todo, pueden ser primos, hasta primos segundos, tíos, sobrinos, todo eso son parientes. Y aquí se está hablando de los parientes de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque de estos mismos que se dicen hermanos, en otros lugares se dirá eso, que no son hijos de María, son hijos de otras personas, de otras señoras que salen allí, son del Evangelio, son gente muy cercana a Cristo, pero no hermanos de sangre. Esta palabra adelphos en el griego bíblico, que es hermano, tiene
tres significados a la vez. Uno es el hermano de sangre, otro es pariente y otro que es el propio evangelio, ese evangelio puro, los que son hijos de un mismo Padre, en el sentido de Dios Padre. Los cristianos, hijos de Dios, somos hermanos, no de sangre, sino por el Espíritu. Y esos también son hermanos. Todos los que participamos de la mesa del Señor nos decimos hermanos en Cristo. Él es el Hijo y nos hacemos por el bautismo y por la gracia, nos hacemos hijos de Dios y como tal también hermanos. ¿Qué pasa entonces aquí en Nazaret? Lo desprecian, se escandalizan de él. Y Jesús responderá aquello de no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y ahí poco hizo, curó a algunos, pero no hizo ningún milagro. A veces cuesta entender esto del Evangelio. ¿Cómo que no hace milagros? Se dice que ha curado a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Sí, pero la mentalidad del Evangelio, estos son enfermos de segunda. Sí, algunos enfermos están enfermos, pero de fácil curación les impone las manos, quedan curados. Al estilo de la suegra de Pedro, que estaba enferma en cama, le impone las manos, la cura. Pero aquí los milagros se entiende aquellas cosas de volver la vista a los ciegos, de hacer oír a los sordos, hablar a los mudos, de curar paralíticos, ese tipo de milagros, resucitar muertos. Allí no lo hace. Y no lo hace por la falta de fe. Sería cuestión casi de hacer un retiro sobre nuestra falta de fe, porque a veces Dios no le dejamos actuar cuando nos falla nuestra fe o cuando es demasiado pequeña. Y tiene todo sentido aquello que decía Pedro y los apóstoles: Señor, danos más fe, porque con la fe se mueven montañas. No hace falta que sean montañas físicas, sino esas montañas de la incredulidad, esas montañas que nos impiden llegar a Cristo. Y la fe nos abre las puertas a la vida cristiana. Y esas puertas que se abren a la vida cristiana nos abrirán al final las puertas para la vida eterna.